Hay máquinas que nacen para intimidar desde el primer vistazo. Pero hay otras que, sin necesidad de rugir, logran algo más profundo: sembrar duda, miedo, respeto. El Kamov K-52 Alligator pertenece a ese segundo grupo. No es un helicóptero de combate común. Es una anomalía aérea. Un híbrido entre diseño radical y brutalidad armamentística, entre alta tecnología y un linaje militar que no acepta medias tintas. Su silueta, corta y robusta, con esos dos rotores girando en sentidos opuestos, no es solo una rareza, es una advertencia. Donde otros helicópteros se alinean con la tradición occidental, el K-52 va contra la corriente, como si desafiara a sus enemigos con cada giro de hélice. Todo comienza en los años posteriores a la Guerra Fría, cuando Rusia comprendió que ya no bastaba con intimidar. Era necesario innovar. La Federación Rusa no solo heredó del coloso soviético una industria armamentista masiva, sino también un compromiso: mantener el dominio aéreo en escenarios donde el terreno, el clima y la moral enemiga podían ser igual de letales que las balas. Así nació la idea de un helicóptero que pudiera liderar ataques, coordinar misiones, resistir impactos y seguir operando donde otros simplemente caerían. Muchos dirán que ya conocen esta historia. Otro helicóptero ruso, pensarán. Pero si supieras lo que sucedió en el Donbass en 2022, cuando el cielo se volvió una trampa mortal y solo una nave salió con vida, quizás cambiarías de opinión. Porque el K-52 no solo fue testigo de aquel infierno, fue el único que volvió para contarlo. Y si de algo puedes estar seguro es de que este helicóptero no fue diseñado para misiones suaves ni operaciones limpias. Se forjó en el pensamiento más crudo de la doctrina rusa: sobrevivir y matar, aun cuando todo lo demás falle. Pero claro, eso también tiene un precio. Un precio que algunos pilotos se atreven a contar. Y otros, simplemente, no pueden. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En los años 90, mientras Rusia tambaleaba sobre las ruinas del colapso soviético, muchas piezas clave de su maquinaria militar quedaron congeladas en el tiempo. Programas enteros fueron cancelados o puestos en espera, y otros sobrevivieron apenas como fantasmas del poderío que una vez fue. Pero había un proyecto que no podía ser abandonado: la evolución de su helicóptero de ataque. El Kamov K-50 Black Shark, un monoplaza formidable que había impresionado al mundo por su agilidad y su diseño coaxial único, había sido concebido en la última etapa de la URSS. Sin embargo, su mayor fortaleza, ser pilotado por un solo hombre, también se volvió su debilidad en la era moderna, cuando las misiones de combate comenzaron a exigir una gestión simultánea de armamento, navegación y comunicación táctica en entornos caóticos. El piloto simplemente no podía hacerlo todo. Así surgió la necesidad de crear un sucesor, una bestia de dos cabezas, igual de letal, pero con la capacidad de pensar y actuar como un comando aéreo en movimiento. Nacía el K-52. El desarrollo del K-52 comenzó oficialmente en 1994, aunque las ideas que lo inspiraron databan de mucho antes. Kamov, el fabricante ruso, decidió mantener la configuración coaxial, dos rotores principales que giran en sentido contrario, eliminando la necesidad de un rotor de cola, no como una rareza, sino como una ventaja táctica. Esta arquitectura permitía al helicóptero realizar maniobras imposibles para sus contrapartes occidentales: rotar sobre su eje sin perder altura, desplazarse lateralmente a gran velocidad y operar con seguridad en zonas confinadas, como bosques densos o entornos urbanos. Puede parecer un simple diseño excéntrico, pero no lo es. De hecho, es justo lo que vuelve al K-52 un enemigo tan difícil de anticipar. Cuando un Apache A-64 o un Tiger europeo deben reposicionarse, el Alligator ya ha girado, disparado y vuelto a cubrirse. ¿La razón? El cielo no es plano, y Rusia lo entendió antes que nadie. Con una cabina blindada de doble puesto, los dos tripulantes sentados uno al lado del otro, no en tándem como en los helicópteros occidentales, el K-52 también rompió los moldes del diseño convencional. Esta configuración mejoraba la comunicación inmediata entre el comandante y el artillero y permitía redundancia en los sistemas de vuelo. Si uno caía, el otro podía seguir la misión o escapar.
El fuselaje fue reforzado con materiales compuestos y blindaje de titanio, capaz de resistir impactos directos de proyectiles de hasta 23 milímetros. Su tren de aterrizaje, completamente retráctil, ofrecía una silueta más aerodinámica y permitía un aterrizaje de emergencia más seguro incluso en superficies accidentadas. Los sensores ópticos y de infrarrojos, junto con su radar Arbalest 52, le daban la capacidad de detectar y seguir objetivos aéreos y terrestres, incluso en condiciones meteorológicas adversas. Pero aquí es donde la historia da un giro que pocos conocen. Durante las pruebas de campo en 2005, se descubrió que el K-52 tenía una anomalía peligrosa. En ciertas condiciones, el flujo de aire entre los rotores coaxiales podía generar una vibración que afectaba la precisión de los disparos a larga distancia. Los ingenieros lucharon durante años para corregir este detalle, sabiendo que no se podía abandonar el programa. Había demasiado en juego: contratos militares, prestigio nacional y una promesa no cumplida del poder aéreo ruso. A pesar de los contratiempos, en 2011 el K-52 fue oficialmente adoptado por las fuerzas aeroespaciales rusas. Desde entonces, ha sido desplegado en conflictos como Siria y Ucrania, con resultados dispares, tema que exploraremos a fondo más adelante, pero siempre con una presencia intimidante. Lo que comenzó como una corrección técnica del K-50 terminó siendo uno de los símbolos más visibles de la doctrina militar rusa moderna. Hoy, el K-52 no solo forma parte del arsenal ruso. También ha sido ofrecido a países como Egipto, que adquirió 46 unidades de una versión navalizada, K-52K Katran, adaptada para sus portahelicópteros Mistral. A pesar de sus virtudes, pocos países han adoptado este modelo, en parte por sus altos costos de mantenimiento y por la dependencia de sistemas rusos cerrados. ¿Y los pilotos? Algunos, como el veterano Andrei Filatov, lo describen como una extensión de tu voluntad, con dientes de acero. Otros han sido más cautelosos. Es una máquina increíble, pero te exige todo. Y si cometes un error, no hay margen para el perdón. Esa tensión entre poder y riesgo, entre innovación y peligro, es lo que define al K-52 desde su origen. Y mientras sus rotores siguen girando, el debate continúa. ¿Estamos ante el helicóptero de ataque definitivo, o ante una criatura demasiado compleja para sobrevivir a su propia leyenda? Desde el primer instante en que se observa al K-52 Alligator en el aire, algo resulta inquietante. Sus dos rotores principales giran en sentidos opuestos, como si se enfrentaran entre sí en una danza perfectamente sincronizada. Esta configuración coaxial, sello de la casa Kamov, no es un simple experimento ni una extravagancia estética. Es una declaración de independencia frente al diseño occidental tradicional. Mientras helicópteros como el A-64 Apache confían en un rotor principal y uno de cola para estabilizar el vuelo, el K-52 prescinde del rotor trasero y distribuye todo su poder de sustentación en dos discos contrarrotantes. Esta característica técnica le otorga varias ventajas decisivas. El helicóptero puede girar sobre su eje vertical sin pérdida de sustentación, realizar maniobras de giro abruptas en entornos cerrados y operar con más eficiencia en condiciones de viento cruzado o turbulencias. Además, al no depender de un rotor de cola, elimina uno de los puntos más vulnerables en combate. Pero también conlleva complejidades. Los sistemas de transmisión y sincronización de los rotores coaxiales requieren una ingeniería extremadamente precisa, costosa de mantener y propensa a fallos si no se le brinda un mantenimiento impecable. La célula del K-52 está construida en aleaciones de aluminio y titanio, con inserciones de materiales compuestos y paneles de blindaje adicionales. La cabina está reforzada para resistir impactos directos de proyectiles perforantes de hasta 23 milímetros, y en algunos puntos críticos se han implementado láminas de cerámica que dispersan la energía del impacto. Ambos tripulantes disponen de asientos eyectables Zvezda K-37-800, lo cual es una rareza absoluta en helicópteros de combate. Este sistema permite que, en caso de emergencia, el techo sea expulsado y ambos pilotos salgan disparados del aparato antes de tocar el suelo o de que ocurra una explosión por colisión. Parece una solución de ciencia ficción, pero es muy real. Lo curioso es que muchos pilotos de otros países que han entrenado con helicópteros de estilo occidental no confían del todo en ese sistema. ¿Por qué? Porque la posibilidad de usar asientos eyectables en medio de una avería catastrófica suena bien en el papel, pero en la práctica, con dos rotores coaxiales girando sobre ti, la línea entre la salvación y el desastre es delgada.
En cuanto al sistema motriz, el K-52 está equipado con dos potentes turbinas Climo VK 2500, las mismas que también alimentan al Mi-28N Havik y al Mi-17 modernizado. Cada motor ofrece una potencia máxima de 2,500 caballos de fuerza, 1,800 kilovatios, lo cual permite al helicóptero alcanzar velocidades de hasta 315 km por hora y una velocidad de crucero de 260 km por hora. Su techo de servicio ronda los 5,500 metros y puede ascender a una velocidad de 12 metros por segundo. Su alcance operativo es de aproximadamente 460 kilómetros, ampliable hasta los 1,100 kilómetros con tanques auxiliares. En papel, estos datos hacen parecer que el Alligator no tiene competencia. Pero eso no es del todo cierto. El Apache A64E, por ejemplo, tiene un alcance mayor y mejor integración de sistemas de red en tiempo real. Mientras que el Tiger europeo tiene una firma térmica más baja y un sistema modular que le permite operar en climas más diversos con menos recursos. Donde el K-52 gana terreno es en su brutal capacidad de supervivencia. A diferencia de muchos helicópteros que deben retirarse tras recibir un impacto, el Alligator ha sido documentado regresando a base incluso con daño visible en las alas, el fuselaje o los sistemas ópticos. Un ejemplo impactante ocurrió en abril de 2022, durante los combates en Popasna, Ucrania, donde un K-52 recibió metralla directa de un Manpads y con un motor casi colapsado, logró regresar a su zona de reabastecimiento. El vídeo del regreso fue difundido por canales prorrusos y analizado por expertos occidentales que quedaron impresionados, pero también preocupados por el nivel de resistencia que mostraba la aeronave. Pero aquí es donde aparece el secreto que pocos discuten. La misma fortaleza del diseño coaxial es también su debilidad oculta. Una pérdida de sincronización en los rotores puede provocar un fallo catastrófico en fracciones de segundo. No hay margen de error. Si la transmisión sufre daño severo, la aeronave no cae planeando, simplemente se desintegra en el aire. En ejercicios conjuntos con Egipto en 2019, pilotos locales reportaron dificultades al adaptar su estilo de vuelo al K-52. La diferencia en la sensibilidad de los controles, combinada con la respuesta de los sistemas automáticos de estabilidad, hizo que varios pilotos egipcios experimentaran fallos menores por mal manejo en maniobras cerradas. Esto llevó a una revisión del manual operativo, ajustes en el software de vuelo y entrenamientos intensivos personalizados para cada tripulación. Sin embargo, hay quienes no cambiarían este helicóptero por ningún otro. El coronel Víctor Rudenko, uno de los veteranos rusos más condecorados que pilotó el K-52 durante operaciones en Siria, lo definió así: el Alligator no es una herramienta. Es un compañero de guerra. Si tú sabes domarlo, él se encarga del resto. Pero si no lo entiendes, si no lo sientes, entonces él será quien te derribe. ¿Puede un diseño tan avanzado ser demasiado para el piloto promedio? ¿O estamos ante una máquina que solo revela su verdadero poder a quienes se atreven a fusionarse con ella? Un helicóptero de combate no se mide únicamente por su blindaje o maniobrabilidad. Lo que verdaderamente decide la diferencia entre regresar o arder en llamas en una misión es su capacidad para atacar antes de ser atacado. Y el Kamov K-52 fue construido con una idea clara en mente: eliminar al enemigo de un solo golpe, sin oportunidad de respuesta. El arsenal que carga bajo sus alas no es solo intimidante, es una declaración brutal de lo que significa el poder aéreo ruso en el siglo XXI. La estrella de su armamento es el cañón automático 2A-42 de 30 milímetros, montado en el costado derecho del fuselaje. Este no es un cañón convencional. Es el mismo modelo utilizado en vehículos blindados BMP-2, con una cadencia de tiro ajustable entre 200 y 550 disparos por minuto. Dispara proyectiles de alto poder explosivo, perforantes y trazadores, con un alcance efectivo de hasta 1,500 metros contra blancos terrestres y cerca de 2,500 metros contra blancos aéreos lentos. Pero hay un detalle poco conocido. A diferencia del Apache, cuyo cañón está montado en una torreta giratoria controlada por el casco del artillero, el 2A-42 del K-52 tiene un ángulo de movimiento muy limitado. Eso obliga al piloto a alinear toda la aeronave para disparar con precisión. Una ventaja en potencia, pero una desventaja en flexibilidad. Bajo sus alas cortas pero robustas, el Alligator puede portar una amplia gama de misiles y cohetes. Entre ellos, el más temido es el 9K-121 Vickr,
un misil antitanque guiado por láser con una velocidad de Mach 1.8 y un alcance máximo de 10 km capaz de perforar hasta 900 mm de blindaje reactivo después de penetrar armaduras adicionales. El Vickr puede aniquilar tanques, fortificaciones y embarcaciones ligeras. Muchos lo consideran el equivalente ruso del Elfire americano, pero con una ventaja: puede ser lanzado en ráfaga múltiple contra objetivos distintos en pocos segundos. Sin embargo, aquí surge una realidad que no se suele mencionar en los informes oficiales. El sistema de guiado láser del Vickr, aunque preciso, depende de visibilidad directa y condiciones atmosféricas favorables. En entornos con humo denso, niebla o interferencias electrónicas, su efectividad puede reducirse drásticamente. Además, el láser debe mantenerse fijo en el objetivo durante varios segundos. Si el helicóptero se ve obligado a maniobrar para esquivar un misil entrante, la guía se rompe y el proyectil se pierde. También puede equipar misiles IGLA-V aire-aire, cohetes no guiados S-8 y S-13 de 80 y 122 mm y bombas convencionales. En misiones navales, la versión K-52K está preparada para portar misiles KH-35 antibuque, aunque aún no se han utilizado en combate real. En total, puede cargar hasta 2,800 kilogramos de armamento, lo que lo convierte en uno de los helicópteros más pesadamente armados del mundo. En ejercicios militares rusos de 2017, se demostró que un K-52 podía neutralizar hasta 6 blancos distintos en menos de 90 segundos en un ataque coordinado, combinando misiles guiados, fuego de cañón y cohetes de saturación. Sin embargo, la pregunta que surgió entre analistas occidentales no fue cuánto podía destruir, sino cuán eficazmente podía elegir esos blancos en tiempo real sin exponerse. Y es ahí donde entra en juego uno de los grandes debates que ha rodeado al K-52, su sistema de adquisición y asignación de objetivos. Aunque posee un radar Arbalest 52, cámaras infrarrojas y telémetros láser, su integración con redes de inteligencia y drones ha sido históricamente limitada en comparación con sus pares occidentales. El Apache A-64E, por ejemplo, puede recibir objetivos desde drones o estaciones terrestres y transmitir su propia visión a otros helicópteros y unidades terrestres. El K-52 apenas está comenzando a desarrollar esa interoperabilidad. En Siria, el K-52 fue utilizado para atacar posiciones fortificadas del ISIS en zonas rurales y montañosas, donde su potencia de fuego resultó devastadora. En 2017, en la provincia de Hama, un escuadrón de 2 Alligator destruyó una columna de vehículos con cohetes S-13 y cañón, eliminando a más de 40 combatientes en una operación nocturna. Las imágenes térmicas filtradas del ataque mostraban precisión quirúrgica, y los informes posteriores revelaron que ninguno de los helicópteros fue impactado. Pero en Ucrania, la historia fue diferente. Durante la ofensiva sobre Severodonetsk en 2022, al menos 5 K-52 fueron derribados por misiles Manpad Stinger y sistemas Iris-T alemanes. Las estadísticas filtradas por inteligencia occidental sugerían que el 60% de las pérdidas se debieron a una sobreexposición en zonas sin cobertura aérea, donde el sistema de defensa del helicóptero no tuvo tiempo de actuar. El sistema de protección L-370 Vitebsk, diseñado para detectar y desviar misiles entrantes con bengalas y contramedidas electrónicas, falló en al menos 3 casos documentados. Así que la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve tener un arsenal infernal si la amenaza puede derribarte antes de que termines de apuntar? Esa es la paradoja del K-52. Un depredador cargado hasta los dientes, pero que depende en gran parte de las condiciones del campo de batalla para sobrevivir a su propia agresividad. El coronel retirado Ahmed al-Zaher, excomandante egipcio que supervisó ejercicios conjuntos con K-52 en el Mar Rojo, lo dijo sin rodeos: no es una máquina que perdone errores. Es como domar a un tigre. Si te descuidas, te muerde. ¿Estamos, entonces, ante un monstruo perfecto, o ante una criatura que solo funciona cuando las estrellas están alineadas? El Kamov K-52 no es un simple helicóptero de ataque. Es una plataforma de caza aérea diseñada para moverse como un predador en silencio, operar en condiciones extremas y adaptarse al terreno como si fuera parte de él. Donde otros helicópteros deben planificar rutas, el Alligator las crea. Donde otros necesitan cobertura, él se convierte en cobertura. Su forma de combatir no sigue los patrones estándar. Es agresiva, intuitiva y, a veces, casi salvaje. La doctrina rusa asigna al K-52 roles múltiples. Puede liderar una manada de helicópteros más livianos, coordinar ataques combinados con infantería,
ejecutar misiones de reconocimiento armado o eliminar blindados desde largas distancias. Pero su verdadera especialidad es el golpe sorpresivo. En terrenos irregulares, como zonas montañosas o boscosas, el K-52 se esconde aprovechando su maniobrabilidad coaxial. Vuela a baja altitud, usando la topografía como cobertura, y se asoma justo el tiempo suficiente para marcar, disparar y desaparecer. Una de las tácticas más utilizadas es la del salto letal. El helicóptero se eleva rápidamente desde detrás de una colina o edificio, lanza una ráfaga de misiles o cohetes y vuelve a cubrirse. El margen de exposición puede ser de tan solo 8 segundos. Tiempo suficiente para destruir o ser destruido. Durante maniobras en el Ártico ruso, se ha visto al K-52 operar a tan solo 5 metros sobre el suelo, deslizándose sobre la tundra helada como una sombra mecánica. En ese entorno, los sensores térmicos del helicóptero permiten detectar vehículos enemigos ocultos bajo camuflaje o nieve, mientras su blindaje le da el lujo de recibir impactos menores sin alterar la misión. En Siria, en 2016, un escuadrón de K-52 fue desplegado para apoyar al ejército sirio en una operación clave al este de Palmira. El helicóptero ejecutó 17 misiones de ataque en 3 días consecutivos, utilizando tácticas de fuego en abanico. Barridos de cohetes S-8 sobre concentraciones de combatientes enemigos que estaban atrincherados entre formaciones rocosas. Un solo K-52, apodado por los soldados rusos como Búho Nocturno, fue responsable de destruir 3 pickups blindadas, un mortero pesado y más de una docena de posiciones improvisadas del ISIS. Su capacidad para operar de noche, gracias a su sistema de visión térmica GOES 451, fue lo que selló el éxito de la misión. Pero no todos son victorias. En Ucrania, el K-52 ha tenido que enfrentarse a un enemigo distinto. Drones con cámaras térmicas, misiles Manpads ocultos entre la vegetación y artillería guiada por satélite. En los primeros días de la invasión de 2022, las fuerzas rusas intentaron una maniobra masiva con helicópteros sobre el río Dnieper, al sur de Kherson. Los K-52 lideraban la formación. Al menos 2 de ellos fueron derribados en pleno cruce del río, uno de ellos por fuego directo de un sistema portátil Sting. El vídeo del impacto, filmado por un dron ucraniano, muestra cómo el helicóptero recibe el golpe, pierde uno de sus rotores y cae en espiral sobre el agua. El comandante a bordo, mayor Dmitry Gorov, sobrevivió gracias al sistema de eyección, aunque sufrió quemaduras severas. En un testimonio posterior, grabado para un medio estatal ruso, dijo: «No sentí miedo. Sentí que estaba perdiendo el control de un animal salvaje al que había montado durante años». Ese sentimiento es común entre quienes han piloteado el Alligator. El K-52 exige y exige. No hay piloto que lo domine a medias. O lo domas o te domina. No hay punto medio. Tácticamente, uno de los puntos más fascinantes es su capacidad de trabajo en parejas. El sistema de comunicaciones cifradas permite que 2 K-52 compartan objetivos, repartan blancos y ejecuten ataques en espejo. Mientras uno lanza una ofensiva, el otro cubre su flanco y busca posibles amenazas antiaéreas. En ambientes urbanos, esta táctica se ha utilizado con eficacia devastadora. En Mariupol, se documentaron ataques coordinados donde los K-52 se turnaban para acosar posiciones fortificadas, desgastando la moral de las fuerzas enemigas sin permitirles reorganizarse. En simulacros con Egipto, se probaron tácticas navales de defensa de costa. El K-52K, versión adaptada para operar desde barcos, practicó despegues rápidos desde buques clase Mistral, disparos de misiles guiados desde el aire a lanchas rápidas simuladas y ataques en condiciones de mar agitado. Los resultados fueron mixtos. Aunque la plataforma demostró ser estable y precisa, las condiciones salinas provocaron corrosión acelerada en componentes electrónicos, algo que debió ser corregido posteriormente en fábrica. Así que surge la duda: ¿es el K-52 un genio táctico o un lobo solitario que no puede adaptarse a cualquier manada? Sus tácticas brillan cuando se le permite libertad de acción, cuando hay espacio para su agresividad planificada y su dominio del entorno. Pero cuando se le encierra en un espacio aéreo saturado, lleno de amenazas invisibles, su poder se convierte también en su vulnerabilidad. ¿Y si el verdadero enemigo del K-52 no estuviera en tierra, sino en la imposibilidad de prever todos los escenarios en los que se le exige luchar? No existe laboratorio más implacable que el campo de batalla. Las teorías se esfuman con el primer disparo, los manuales se arrugan con el primer misil,
y los mitos se derrumban al primer grito de auxilio. El K-52 Alligator, con toda su imponencia, tuvo que salir del hangar brillante y enfrentarse a lo que realmente define a una máquina de guerra: la presión, el caos y el enemigo. Las guerras en Siria y Ucrania se convirtieron en los escenarios donde esta bestia aérea mostró tanto su gloria como sus grietas. La primera prueba real llegó en Siria, en 2016. Rusia, aliada del gobierno de Bashar al-Assad, desplegó un contingente de helicópteros en la base aérea de Meymin. Entre ellos, los K-52 comenzaron a realizar misiones de ataque contra posiciones del Estado Islámico en áreas montañosas y desérticas. Las condiciones eran extremas: calor abrasador, polvo constante y amenazas irregulares, como pickups con ametralladoras pesadas y combatientes bien camuflados. Allí, el Alligator brilló por su capacidad de vuelo a baja altitud, su resistencia al entorno hostil y su capacidad de fuego quirúrgico. Uno de los episodios más destacados ocurrió en octubre de 2017, durante la operación para recuperar la ciudad de Al-Mayadin. Dos K-52, apodados los gemelos por sus pilotos, apoyaron el avance terrestre con fuego constante durante 48 horas. En ese periodo, destruyeron una docena de posiciones fortificadas, deshabilitaron 3 vehículos suicidas cargados de explosivos y derribaron un dron enemigo. El piloto al mando, Mayor Igor Tretiakov, fue condecorado con la Estrella de Héroe de la Federación Rusa. Su informe posterior fue elocuente: pudimos operar de noche, bajo arena, y salir ilesos. El K-52 nos dio la capacidad de controlar el aire en un infierno sin reglas. Pero la guerra en Siria, aunque peligrosa, no tenía la sofisticación tecnológica que implicaba enfrentarse a un ejército moderno. Y eso es exactamente lo que sucedió en Ucrania. En febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa a gran escala, los K-52 fueron protagonistas desde el primer día. Lideraron el asalto aéreo al aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev, en una operación que debía ser rápida y demoledora. Las imágenes satelitales y los vídeos tomados por civiles mostraron una decena de Alligators descendiendo sobre el perímetro con tropas aerotransportadas. Al principio, todo parecía ir según el plan. Pero entonces, los misiles antiaéreos portátiles Stinge y los Manpads ucranianos cambiaron el guión. En menos de 72 horas, al menos 3 K-52 fueron derribados. Uno de ellos explotó en el aire tras recibir un impacto directo. Otro cayó al río Irpin, donde las tropas ucranianas capturaron partes intactas del fuselaje. El tercero, quizás el más impactante, fue derribado mientras se retiraba del campo de batalla. El piloto fue capturado, y su testimonio reveló un dato escalofriante: los sistemas de alerta se activaron, pero el misil ya estaba sobre nosotros. No hubo tiempo. Los informes posteriores de inteligencia británica y ucraniana estimaron que, entre febrero y septiembre de 2022, se perdieron al menos 23 K-52. Esto representaba casi el 25% de la flota activa en ese momento. Las razones eran varias: falta de cobertura aérea, misiones arriesgadas sin reconocimiento previo y una confianza excesiva en su blindaje y sistemas defensivos. La mayoría de los helicópteros fueron impactados por misiles de guiado infrarrojo, que superaron las bengalas y las contramedidas electrónicas del sistema Vitebsk. Sin embargo, no todo fueron fracasos. En el asedio de Severodonetsk, durante el verano de 2022, un escuadrón de K-52 logró mantener una línea de fuego constante durante más de una semana, impidiendo que las fuerzas ucranianas reabastecieran a sus posiciones en la ciudad. En un solo día, destruyeron 7 vehículos blindados, inutilizaron una batería de artillería autopropulsada y forzaron el repliegue de una unidad mecanizada completa. El piloto al mando, teniente coronel Mikhail Kravtsov, dijo en una entrevista clandestina: nos estábamos quedando sin combustible y municiones, pero seguimos disparando porque sabíamos que si nos retirábamos, ellos avanzarían. Esa es la diferencia entre un piloto y una máquina: la voluntad. Las estadísticas muestran el contraste. En Siria, la tasa de éxito de las misiones K-52 fue superior al 85%, con pérdidas mínimas. En Ucrania, la tasa de pérdida por misión ascendió a casi el 10% en los primeros 6 meses. El contexto tecnológico del enemigo, la densidad de defensas aéreas y el uso masivo de drones cambiaron completamente el panorama. Lo que era una bestia imparable en el desierto se convirtió en una presa costosa en el cielo ucraniano. Esto ha llevado a cuestionamientos internos dentro de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Se está sobreutilizando al K-52 en roles que no le corresponden?
¿Es realmente un helicóptero de asalto total o debería ser usado con más estrategia y menos riesgo? La gran pregunta queda flotando. ¿Es el K-52 una joya táctica que fue mal utilizada, o una máquina poderosa que simplemente fue superada por un nuevo tipo de guerra que nadie vio venir? En un mundo donde la guerra evoluciona con cada segundo, ningún sistema de armas puede dormirse en sus laureles. Ni siquiera el K-52. Aunque ha sido uno de los helicópteros más temidos y debatidos de la última década, la pregunta que recorre pasillos militares y fábricas de defensa rusa es clara. ¿Ha llegado al límite de su evolución, o aún guarda una mutación final capaz de redefinir el combate moderno? La respuesta, al menos en parte, parece estar en el mar. El K-52K Katran es la versión navalizada del Alligator. Diseñado inicialmente para operar desde los buques de asalto anfibio clase Mistral, dos navíos de origen francés que Rusia jamás recibió por completo debido a sanciones internacionales, el Katran fue modificado para resistir ambientes salinos, aterrizar en cubiertas inestables y portar misiles antibuque. Su fuselaje tiene protección contra la corrosión marina, sus trenes de aterrizaje fueron reforzados y sus aspas plegables permiten almacenarlo fácilmente en hangares navales compactos. A nivel armamentístico, el Katran puede portar misiles Kh-35 o antibuque con alcance de hasta 260 kilómetros. Esto convierte al helicóptero en una amenaza para embarcaciones ligeras, lanchas rápidas y buques de mediano calado en zonas litorales, sin necesidad de que Rusia comprometa fragatas o submarinos. Además, conserva toda la potencia de fuego del K-52 terrestre, aunque con una aviónica ligeramente ajustada para misiones marítimas, como detección de minas o escolta de convoys costeros. Durante ejercicios navales en el mar de Barents en 2021, se documentaron maniobras de despegue desde plataformas flotantes, simulacros de combate contra enjambres de lanchas rápidas y misiones de reconocimiento sobre zonas heladas. El desempeño fue mixto. Mientras el Katran demostró buena adaptabilidad y potencia de fuego, los técnicos reportaron problemas con el radar Arbalete en condiciones de humedad extrema, así como fallos intermitentes en el sistema de comunicación cuando se alejaban demasiado de la red táctica del barco nodriza. Y aquí aparece una verdad incómoda que pocos discuten. El K-52, con todas sus virtudes, está comenzando a mostrar su edad tecnológica. Aunque fue introducido formalmente en 2011, su núcleo de diseño data de principios de los años 90. En un entorno dominado por inteligencia artificial, enjambres de drones y comunicaciones encriptadas de quinta generación, el Alligator está, en algunos aspectos, atado al pasado. Por eso, en los últimos años, han comenzado a circular rumores sobre su posible reemplazo. Kamov estaría trabajando en un nuevo proyecto conocido informalmente como K-70, un helicóptero furtivo con diseño parcialmente modular, capacidad de operar en conjunto con drones de ataque y un fuselaje diseñado para reducir su firma radar. Este aparato aún se encuentra en fase conceptual, pero su desarrollo acelerado sugiere una intención clara: preparar la salida del K-52 de las primeras líneas de combate en la próxima década. En paralelo, otros modelos rusos como el Mi-28NM están ganando protagonismo. Aunque comparte con el K-52 muchos elementos del motor y armamento, el Mi-28NM ha mostrado mejor desempeño en operaciones de red centrada y posee una arquitectura más moderna para integrar inteligencia en tiempo real. Entonces, ¿significa esto que el Alligator está destinado a extinguirse? No tan rápido. Pese a sus desafíos, sigue siendo una plataforma robusta, poderosa y versátil. En manos experimentadas, es un instrumento quirúrgico y brutal a la vez. Con ajustes en software, modernización de sensores y mejor integración con nuevos sistemas, podría mantenerse activo por muchos años más, especialmente en zonas donde las amenazas no sean de alta tecnología. Además, su capacidad para resistir impactos, operar en condiciones extremas y apoyar operaciones especiales sigue siendo insustituible en muchas regiones del mundo. Varios países han mostrado interés en versiones adaptadas del K-52. Egipto sigue siendo el cliente extranjero más importante, con al menos 46 unidades operativas y planes para adaptar el Katran a sus propios requerimientos navales. También se ha rumorado sobre interés de Argelia, Indonesia y Vietnam, aunque ningún contrato ha sido confirmado públicamente. Pero la pregunta final persiste en el aire, como los rotores del Alligator antes de desaparecer entre el humo. ¿Estamos viendo la consolidación de un ícono o los últimos giros de hélice de una era? ¿Será el K-52 recordado como el último gran helicóptero de ataque de Rusia o como el puente hacia una nueva generación de guerra aérea sin humanos al mando?
El Kamov K-52 Alligator no es solo una máquina de combate. Es el reflejo de una filosofía militar, de una forma de entender el cielo como una extensión del terreno de batalla. No busca ocultarse tras la tecnología occidental de precisión remota ni evitar el combate cerrado. Al contrario, avanza, se acerca, golpea con brutalidad y se repliega solo cuando la misión ha sido cumplida. Su mera silueta inspira respeto y miedo. Pero también plantea dudas. Porque si hay algo que ha demostrado este helicóptero, es que la excelencia técnica no siempre es garantía de invulnerabilidad. Diseñado con la idea de ser más que un heredero del K-50, el K-52 reunió innovación, audacia y potencia en un mismo fuselaje. Su diseño coaxial, una rareza que solo Kamov ha perfeccionado a este nivel, le permite movimientos imposibles para otros helicópteros. Su blindaje lo convierte en una fortaleza aérea. Y su armamento, desde el cañón 2A-42 hasta los misiles Vicro KH-35, es un catálogo de destrucción a demanda. Sin embargo, tras cada misión exitosa en Siria, hay una caída en Ucrania. Tras cada maniobra impecable en el Ártico, hay un fallo de radar en el Mar Negro. Tras cada piloto que lo define como su compañero de guerra, hay otro que lo ha visto derribarse en silencio sin haber podido siquiera contraatacar. Esa es la paradoja que define al Alligator, una criatura brillante, pero exigente, poderosa, pero compleja, capaz de salvar vidas en una guerra, o de cobrárselas si no es tratada con respeto absoluto. Sus fortalezas son claras: maniobrabilidad incomparable, resistencia al daño, brutalidad ofensiva, versatilidad táctica. Pero sus debilidades no son menores: dependencia de visibilidad para sus misiles, vulnerabilidad frente a sistemas modernos de defensa portátil, y un sistema de control que solo los pilotos más preparados pueden dominar sin errores. Hoy, en medio de un conflicto como el de Ucrania, donde los drones, las redes de inteligencia artificial y los sistemas de defensa móvil cambian el panorama a diario, el K-52 ha tenido que enfrentarse a su propia obsolescencia anticipada. Y aunque ha demostrado seguir siendo una amenaza real, su futuro depende no de su fuerza bruta, sino de la capacidad de Rusia para adaptarlo, modernizarlo y redefinir su rol. Porque si algo nos enseña la historia militar, es que hasta los depredadores más temidos tienen una vida útil limitada. Y cuando no evolucionan, la guerra se encarga de extinguirlos. Tal vez el K-52 no sea el helicóptero perfecto, pero es, sin duda, el más atrevido que Rusia ha puesto en el cielo. Y si el futuro pertenece a máquinas más silenciosas, más inteligentes y menos humanas, entonces el Alligator quedará en la memoria como el último rugido de un modo de hacer la guerra que no pedía permiso, solo coordenadas. ¿Y tú? Después de conocerlo por dentro y por fuera, ¿crees que este monstruo de acero merece seguir volando, o ha llegado la hora de su descenso final?